Bienvenidos a todos, a los que nos van a estar escuchando y viendo. En esta tarde de hoy queremos compartir con ustedes la experiencia de alguien notable que ha sido y es un político venezolano que ha ocupado puestos de gobierno, como ser ministro de gobierno durante el presidente Caldera, incluso estar a cargo de la presidencia en su momento. Y realmente es un hombre que se ha destacado por una visión objetiva de la realidad que viven nuestros países latinoamericanos, que desde hace décadas están bajo esta influencia o esta agenda del socialismo del siglo XXI, llevada adelante por diferentes iniciativas como el Foro de San Pablo, o el Grupo de Puebla, o la reunión de la CELAC, y que realmente lo que han provocado en nuestros países de América Latina ha sido un acrecentamiento de la pobreza de la población y una pérdida de libertades, llegando incluso, me contaba una familia de Venezuela exiliada que trabaja en el colegio con nosotros aquí en Argentina, que el presidente Maduro había decidido adelantar la fiesta navideña al mes de octubre, ¿no? O sea, para él la Navidad es en octubre. Esas cosas que son totalmente arbitrarias y que afectan a grandes sectores de la población, no solamente de Venezuela, sino de América toda, que van copiando o asumiendo modelos populistas que oscilamos entre ese populismo de pérdida de libertades y un socialismo del siglo XXI, o neoliberalismos que, enmarcados en la corrupción, no llegan nunca a procurar tampoco el bien común. Por eso queremos hoy contamos con esta presencia notable de Asdrúbal Aguiar, catedrático, político, pensador, doctor honoris causa en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de El Salvador, y que he tenido el gusto de conocer ampliamente en Argentina cuando estuvo por allí exiliado en el tiempo de Chávez. Así que realmente para todos nosotros es un gusto poder contar con tu presencia, Asdrúbal, y le paso la palabra a Guillermo Velasco Arzac, quien va a llevar adelante esta entrevista. Asdrúbal, pues muy bienvenido a esta videograbación de Forja, que además tiene un perfil muy parecido al que tienes tú en la vida pública, porque hay preocupación por el derecho, preocupación por los grandes valores de la civilización, preocupación por la democracia y la libertad, y por tener un pensamiento político que dé soluciones. Por eso ya no me alargo acerca de tu currículum extraordinario, que lo pondremos también en Forja para que todas las personas puedan ver la trayectoria que has tenido como escritor, académico y político, jurista, pero queremos preguntarte, ¿qué pasó en América Latina? En países que, como Venezuela, habían tenido una vida democrática, un Estado de Derecho, y de buenas a primeras, en la historia del continente, aparece un gobierno autoritario, socialista, que se aferra al poder. Pero algo parecido ha sucedido en otros países. Entonces, ¿qué hicimos mal como continente latinoamericano en la democracia y en el Estado de Derecho, que ahora varios países han entrado a una regresión sobre estos avances? Querido Guillermo, Juan, para mí es realmente muy grato este reencuentro, ¿no? Y tiene lugar, por cierto, en un momento en que he llegado a un punto de mi reflexión intelectual en donde he tratado, haciendo un esfuerzo realmente demencial, de evitar golpearme con los árboles, como decía Ortega y Gasset, tratar de imaginarme el bosque. Porque ciertamente lo primero que observaba Guillermo es cierto, cuando me tocó en algún momento acompañarlo en algunas reuniones de México y yo le hablaba sobre Venezuela, teníamos la impresión de que ciertamente había un problema focal en la región
inexplicable porque se trataba de un país que había tenido una muy larga experiencia democrática, con recursos suficientes para poder solventar los cinturones de miseria que pudiesen aparecer de tanto en tanto, y no obstante esto, ese país virtualmente desaparece como nación, y ella como soporte de la República trae como consecuencia que esa República también se despedace, pierda su institucionalidad y concluya en lo que tenemos hoy en día. O sea, una suerte de territorio en donde hay una diáspora hacia adentro y una diáspora hacia afuera. Han abandonado el territorio de Venezuela una población sin cultura de migrante que ya frisa los 8 millones de venezolanos y extranjeros. Y en lo interno, hablo de diáspora porque es una diáspora hacia adentro para tratar de sobrevivir a esa trágica circunstancia que no encuentra salida posible en el corto y mediano plazo, y en donde la gente, lo digo con cifras estadísticas, el 96% de la población que se quedó está en la línea de pobreza y el 63% en la línea de pobreza extrema. Mientras existe una suerte de fractura y repartición de Venezuela, en donde si uno mira hacia Occidente, allí no gobierna el gobierno central del país, sino fundamentalmente los grupos del narcotráfico y de la guerrilla colombiana que han establecido su asiento en toda la zona occidental. En la zona oriental la gente está migrando a través de inclusive perdiendo y arriesgando la pérdida de la vida en cruce permanente frente a una Trinidad que en vez de acogerlos, les cierra las puertas, y cada día tenemos noticias de compatriotas que mueren en las aguas entre Venezuela y Trinidad. Ese costado oriental, por si fuese poco, está siendo en este momento reivindicado como territorio nacional propio por la República Cooperativa de Guyana, heredera de Gran Bretaña, que le había quitado la zona del Esequibo a Venezuela, y que en este momento de gran debilidad nacional lleva la cuestión ante la Corte Internacional de Justicia. El sur de Venezuela ha sido repartido entre grupos del fundamentalismo árabe, sectores rusos, sectores de China, algunos sectores de organizaciones criminales, lo digo en propiedad, que se han repartido pedazos de territorios para la extracción minera y del oro de sangre, como ahora se le llama. Y cuando uno se acerca hacia el centro del país, a lo que es la capital actualmente, uno encuentra que en la zona del este de la ciudad y en la zona del oeste de la ciudad no gobierna el gobierno de Maduro, que es el gobierno dictatorial usurpador. No gobierna, obviamente, Juan Guaidó, presidente interino que ejerce en calidad de presidente de la Asamblea Nacional la constitucionalidad en un país que perdió la constitución. Es una suerte de símbolo que está allí presente, sin capacidad para el ejercicio de poder punitivo o de poder de policía, mientras los sectores de la criminalidad gobiernan cabalmente el este y el oeste de la ciudad de Caracas. Tanto que cuando intentan las fuerzas policiales ingresar a los territorios ya cooptados por ellos, tenemos realmente situaciones absolutamente trágicas. Obviamente quienes viajan a Venezuela hoy en día y pasean quizás por las zonas del este, se mueven probablemente hacia la zona del centro de la ciudad, en donde está el casco histórico, se llevarán la impresión de que en Venezuela no pasa nada. Pero allí es donde está el reducto de ese 3% que ha tenido coexistencia y convivencia con el régimen imperante allí y que está siendo controlado directamente por las estructuras del crimen organizado, fundamentalmente
las del narcotráfico. Hago énfasis en esto porque esto es el producto de una muy larga investigación que está documentada afuera y adentro. No se trata de ejercicios retóricos. Las cabezas fundamentales de ese gobierno ya tienen precio por parte de las autoridades internacionales de policía. Están siendo en este momento procesados ante la Corte Penal Internacional. Pero lo cierto es que en Venezuela estamos en una situación que no podría yo decir que se parece a determinadas áreas de México en donde la corrupción penetra en la estructura pública o en donde el narcotráfico puede cooptar a un gobernador o a un funcionario, corromper a determinado colegiado político, pero en definitiva el Estado sigue todavía sobreponiéndose a la estructura del crimen. Aquí ha ocurrido todo lo contrario, un fenómeno que en el curso de 20 años transformó al Estado en un Estado criminal. O sea, allí gobierna fundamentalmente la criminalidad, cooptada con las estructuras transnacionales que se dedican al tráfico de dinero, al tráfico de minería, al tráfico de drogas, a los hechos de corrupción, sin límite de ninguna naturaleza y dentro de un espacio de impunidad total. Uno se pregunta, caramba, Ahora, ¿cómo logró el mal absoluto instalarse en Venezuela, pero lo que es peor, cómo logró expandirse hacia América Latina? ¿Cómo logró expandirse? Y allí, querido Guillermo, querido Juan, yo debo decirles que yo recientemente he pasado los últimos años, los últimos 6 años, dedicado básicamente a coordinar un grupo de 30 expresidentes, exjefes de Estado y de Gobierno que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas. Y en nuestros primeros ejercicios les decía yo a estos cordiales amigos que vienen, unos de la izquierda socialista pero democrática, otros vienen del humanismo cristiano, otros son presidentes que vienen de la derecha liberal en el mejor sentido de la palabra, no como la usan aquí en Estados Unidos, pero que todos han confluido en el compromiso con esa tríada, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Al principio teníamos la preocupación de que los estándares de la democracia se venían relajando o debilitando en el camino. Y comenzábamos a hacer estudios sobre la Carta Democrática Interamericana, sobre los elementos integrantes de la democracia, sean como elementos esenciales o como componentes fundamentales, debatir sobre la separación de poderes, el tema de la participación democrática, la libertad de expresión, el Estado de Derecho, la organización de los partidos y las asociaciones políticas para tratar de darle funcionalidad a todo esto. Y debo decirles que después de 6 años de trabajo, de estudios, de diálogo, la pandemia ha sido un milagro para bien y para mal. Porque la pandemia marca como una suerte de ruptura epistemológica, en donde uno puede decir, caramba, está comenzando algo distinto. Y no. La pandemia lo que ha hecho es desnudar un proceso que no queríamos ver y que tiene ya 30 años de plazo, 2 generaciones que se cumplen exactamente a partir de 1989, caída del muro de Berlín, hasta 2019, cuando se sucede la pandemia. Al principio, obviamente, nuestra atención hacia dónde se dirigía. A las declaraciones del señor Castro en el año 89, que decía que podía haber caído la Unión Soviética, pero que él no renunciaba a su proyecto histórico. En el año 90 se asocia con Lula da Silva en Brasil, crean el Foro de San Pablo y luego se reúnen en México en el año 91 y allí, de manera muy breve, dicen, ya dejamos las armas, vamos a la política a través de los votos, pero dicen 2 cosas que la gente olvidó en el camino. Número 1,
llegamos al poder no para salir del poder, sino para acabar con los modelos electorales de esta democracia perniciosa que ustedes han conocido. Llegamos al poder para quedarnos en el poder a través de los votos por largo tiempo. Y ahí surge este gran debate que, por cierto, tuvimos la oportunidad de participar en la Corte Interamericana sobre el llamado derecho humano a la reelección inventado por el señor Evo Morales, copiado por el señor Ortega en Nicaragua, lamentablemente replicado por el presidente de Honduras y actualmente renovado a su vez por el presidente Bukele de El Salvador. Tienen derecho humano a permanecer en el poder. Pero es que en paralelo a eso dice también la documentación de San Pablo algo que venía, que luego retoma el presidente Zapatero en el año 2005. ¿Qué decía en aquel momento? Ellos advertían de entrada, seguro que nos van a perseguir, no dejarán de perseguirnos a pesar de que llegamos al odre de la democracia para someternos al escrutinio electoral. Nos van a acusar inventando una guerra andina contra el narcotráfico. Siempre Estados Unidos detrás de nosotros. Qué casualidad. En el año 2005 llega al poder en España José Luis Rodríguez Zapatero después de los atentados de Atocha. Y en aquel momento, a nivel de Occidente y a nivel universal, sobre todo en el mundo occidental, surgía la tesis de Huntington que decía, caído el muro de Berlín, lo que viene en estos 30 años es un choque de civilizaciones. Y el presidente Ahmadinejad, que era un reformista iraní, decía, no, tenemos que avanzar hacia el diálogo de civilizaciones. Pues bien, el señor Zapatero, al llegar al poder, avanza con una propuesta distinta, la introduce en Naciones Unidas y crea la Alianza de Civilizaciones. ¿Qué dicen los documentos de la Alianza de Civilizaciones? Que se trata simplemente de una alianza de civilizaciones para impedirle a Occidente, en lo particular a Estados Unidos, que persiguiese al terrorismo después del 11 de septiembre. ¿Bajo qué argumento? Este manido argumento que muy viejo, que viene de la teología de la liberación. Yo no sé si la teología del pueblo lo cambió, pero a cuyo tenor, si hay criminales es porque hay unas moras sociales previas que hay que resolver antes de avanzar hacia lo otro. Consecuencia, no persigamos a los criminales, ni a los terroristas, ni a los narcotraficantes, sino que tratemos de abonar sobre las causas que dieron origen al narcotráfico o al terrorismo. Y eso nos ha llevado al final a una deriva que cumple 30 años exactamente, en donde se ha venido construyendo una narrativa que debo decirle que está en San Pablo, la hereda luego 30 años después el Grupo de Puebla, modifica y tamiza las cosas incómodas que aparecían en el Foro de San Pablo y en suma asume una nueva narrativa, un nuevo relato, un nuevo discurso en donde afinca sus propósitos alrededor de los temas que ellos llaman globales. Oh sorpresa, cuando uno lee los documentos de Puebla que hablan directamente de los temas globales, ¿cuáles? El tema de género, el tema de la gobernanza digital, el tema de la ecología profunda, el tema del indigenismo atado directamente al tema de la ecología, el tema de la dispersión social, la persecución y el cuestionamiento de la idea de lo nacional, que la asumía originariamente el Foro de San Pablo, y que debo decirle que cuando el presidente Trump asume el poder en Estados Unidos, se aferra a la idea de la nación, a la idea histórica,
Y la izquierda lo acusa de fascista, cuando en el discurso del Foro de San Pablo de 1990 se le pedía a los países que ingresaran dentro de este modelo o dentro de este molde, que ante la crisis que sufrían los estados por el cambio de paradigma, agotado el socialismo real, caído el muro de Berlín, el ingreso a la revolución, a la tercera revolución industrial, que es la digital, lo que quedaba era volver a las raíces, y las raíces eran las históricas. Era Simón Bolívar para los latinoamericanos, San Martín para los argentinos, el señor Sandino para los nicaragüenses, y paremos de contar. Bueno, esa tesis fue abandonada de la noche a la mañana por ellos, y cuando la toma el señor Trump lo acusan de fascista, y es cuando uno advierte, bueno, ¿y cuál es el nuevo discurso? El discurso es la dispersión social, la atomización social, la liquidación de las ataduras históricas que en cierta forma nos han dado a nosotros un perfil unitario en medio de la diversidad que tiene una extracción judeo-cristiana y greco-latina. La alianza de civilizaciones nace para acabar con la cultura occidental. Y esto, en definitiva, lo copia fundamentalmente la izquierda de las enseñanzas de Gramsci. Lo que está planteado es una revolución cultural, pero con un aditamento que fue experimentado en Venezuela, que es lo que es más trágico. Porque si se tratase solo de una revolución cultural, uno diría, bueno, en esa lucha cultural estamos nosotros. Porque lo que observamos es que el subjetivismo y el relativismo de la modernidad están encontrando como sudario el escepticismo y el nihilismo de la posmodernidad. Y los estertores del tiempo que está falleciendo parecen ser los estertores de un antihumanismo que en su radicalización está desconociendo el principio de la dignidad de la persona humana. Pero el problema central, ¿dónde radica? En que el avance hacia ese deconstructivismo venía con un veneno que en definitiva tiene su origen en Rusia y para el cual se utilizó como vehículo fundamentalmente al gobierno de Cuba. Los rusos se preguntaban, ¿cómo hacemos para derrotar a Occidente cuando ya no es posible hacerlo a través de la guerra nuclear? Los tiempos son distintos. Y la conclusión a la que llegan los servicios de inteligencia soviéticos es que la única manera era tratar de penetrar a Occidente con el fenómeno del delito inserto en la vida política. Nosotros, queridos Juan, hemos conocido el fenómeno de la corrupción política, es un fenómeno que viene a lo largo de nuestra historia. Pero nosotros nunca habíamos conocido un fenómeno como el de Odebrecht, que multinacionaliza la corrupción al punto tal de que no solo caen varios gobiernos tras el problema de Odebrecht, sino que hasta un presidente, Alan García, se suicida. Y de eso no se habla. De eso no se habla. Cuando tratamos de hacer referencia al tema del narcotráfico, querido Guillermo, parece que la gente mirase hacia los lados. Entonces tenemos un ecosistema que ciertamente da por liquidado el viejo Estado nacional. O sea, el Estado como nación ahora pretende resucitarlo Puebla como el derecho social al Estado, una suerte de entelequia que está allí sin nación con raíces culturales. Fracturado eso, obviamente en la dispersión, la posibilidad de penetración de las formas de criminalidad están a la orden en el mundo de la política. Y diría, para ir cerrando esta introducción que se ha hecho muy larga, ahí está el mal ejemplo, en primer lugar, que nos dio, debo decirlo, Naciones Unidas
que por cierto, Naciones Unidas, que ha sido quizás el molde construido a raíz del Holocausto, que permitió la resurrección de un justnaturalismo real sustantivo, afincado en la dignidad de la persona humana para limitar la soberanía de los estados y fijarle ese tipo de condicionante, el respeto universal a los derechos, todos los derechos para todas las personas. En el momento en que afronta su primer problema universal, la pandemia, no existe Naciones Unidas. No es capaz de ayudar a resolver el primer problema de portada netamente universal, porque hablamos de guerras mundiales del siglo XX, pero universal la pandemia del COVID-19. Y en medio de ese, repito, desmoronamiento, lo que estamos viendo es un proceso de disolución del mundo occidental al punto tal, repito, que la agenda de Puebla coincide con la de Naciones Unidas, el Programa para el Desarrollo Sostenible 2030, y coincide, para mi sorpresa, con el gran reseteo planteado desde Davos. Todos avanzan sobre los grandes temas globales que he enunciado, pero en ninguno de ellos se habla ni de democracia ni de Estado de Derecho. Es como si se pudieran reclamar derechos sin responsabilidades. O sea, la libertad arbitraria, no la libertad responsable, en donde toda persona que ejerce la libertad sabe que el ejercicio libertario arrastra consecuencias y uno las asume como parte del ejercicio de la libertad. Entonces, estamos ciertamente en el cierre de un periodo de 30 años, que arrancó en el 89 y llega en el 2019, y que se está acelerando para otro periodo de 30 años, hasta el 2049, en donde el dominio fundamentalmente lo ejerce la gobernanza digital y la disposición de la inteligencia artificial, en donde la gerencia de esas experiencias ya indica que para ella no cuenta la persona humana ni su libertad.